En esta sección del curso estaremos hablando sobre amplificadores clase C, pero antes de entrar a esa discusión, quería traer un problema sobre amplificador clase A. Es un poco diferente a lo que habíamos visto anteriormente, donde habíamos visto la configuración voltage divider, ¿verdad? Para la parte de análisis DC. Pero en este tipo de problemas que se presentan en el libro, utilizan la configuración bias por la base, ¿verdad? Y entonces un poquito diferente, ¿verdad? Recordando de lo que se aprendió en el curso de electrónica 1, hacer ese análisis de ese usando bias por la base. En este problema lo que nos dan es la corriente de base, tampoco nos dan el voltaje de entrada, así que nos dan la corriente de base AC pico, 10 miliamperes, y nos piden que calculemos la eficiencia del amplificador. Así que lo primero que se hace es pasar a hacer el análisis de C. Como dijimos, es un bias por la base, así que en bias por la base se hacía un KVL por este lazo, ¿verdad? Y entonces, haciendo el KVL, se obtiene, ¿verdad? Menos 20 más la caída en RB, que es IB más 0.7 igual a 0. Y si se despeja esta ecuación por la corriente de base, nos queda 20 menos 0.7 entre RB, que es precisamente esta ecuación que colocamos ahí para calcular la corriente de base DC. Así que 20 menos 0.7 entre 1 kilo nos da 19.3 miliamperes de corriente de base. Como es un análisis DC usando bias por la base, pues aquí la forma de calcular la corriente de colector pues con la beta. A diferencia del método voltage divider, que no hace falta utilizar la beta. Así que beta, que en este caso es 25 por 19.3, nos da entonces la corriente de colector, ¿verdad? Que es 0.48 amperes, corriente de colector DC. Y una vez realizado ese análisis de DC, voy para la parte de AC, pero aquí para calcular la potencia de salida, pues lo tengo que hacer con esta fórmula, ya que no tengo información del voltaje de entrada, ¿verdad? Ni más información para calcularlo como lo hicimos en el voltage divider a través de la fórmula de ganancia de voltaje al cuadrado por la resistencia de entrada entre la de salida. Eso es para calcular ganancia de potencia y luego calcular la potencia de salida con la de entrada. Pero aquí no tengo esa información, así que utilizo esta fórmula I cuadrado R, donde la corriente va a ser la de colector RMS por la resistencia de colector. Pues la corriente de base AC me la dan, que es 10 miliamperes pico, pero lo tengo que convertir, ¿verdad? A RMS. Primero multiplicamos por la beta para obtener la corriente de colector AC. 25 por 10 mil y 250 miliamperes pico. Eso lo dividimos entre raíz de 2 para convertirlo a RMS. Así que 250 miliamperes pico entre raíz de 2 me da 176.78 miliamperes RMS. Ahora lo podemos sustituir en la fórmula I cuadrado por R y obtengo 0.625 watts de potencia de salida. La potencia DC, pues sabemos que es VCC por la corriente de colector, que la calculamos en el análisis AC que hicimos hace un momento, que era 0.48. 20 por 0.48 nos da 9.6 watts de potencia DC, así que la fórmula de eficiencia, que es la misma, P out entre PDC, 0.625 entre 9.6 watts me da 6.5%, ¿verdad? Ese es el valor de eficiencia
para este amplificador clase A que está construido con análisis de ese tipo bias por la base, en lugar de voltage divider. Así que concluido entonces ese problema de amplificador de potencia clase A, pasamos entonces a los amplificadores clase C, que son los últimos que nos quedaban por cubrir antes de nuestro examen. Amplificador clase C, pues son polarizados de tal forma que la conducción ocurre a menos de 180 grados. Así que hay que recordar que el clase A, pues su punto de operación está en el mismo medio de las curvas de operación del transistor, por lo tanto está todo el tiempo en condición de on, todo el tiempo prendido, todo el tiempo operando, por lo tanto su disipación de calor, ¿verdad? Es mayor y su eficiencia, por lo tanto, es menor, no hay más pérdida. En el clase AB o clase B, pues conducen por solamente 180 grados de la onda, y en este caso el clase C conduce por menos todavía de 180, por lo cual son más eficientes, ¿verdad?, que los clase A, clase B y clase AB. Pero presentan también sus complicaciones en términos de distorsión de la señal de salida. Así que aquí las aplicaciones se limitan a amplificadores de radiofrecuencia, ¿verdad?, en circuitos de comunicaciones. Y esas son aplicaciones de este tipo de amplificador clase C. Término de cómo es la entrada y la salida, ¿verdad? Lo mismo que habíamos explicado para los clase A y los clase B y clase AB. Tengo aquí la señal de entrada, entonces lo que sale son como unos pulsos, ¿verdad?, a menos de 180 grados de la señal de entrada, que más adelante lo vamos a ver en una serie de gráficas. El circuito más básico que pueda haber de un amplificador clase C, pues luciría como este, ¿verdad? Y entonces aquí, pues si yo le aplico la señal de entrada, que es esta, pues él va a conducir a menos de 180, ¿verdad?, por este periodo de tiempo nada más, que sería ese instante de tiempo, ¿verdad?, cuando el transistor rebase V base más V base emisor. Y en ese periodo decimos que, ¿verdad?, si lo analizamos en términos de la corriente de colector, que ahí es donde él está on, ahí es donde él está prendido, y por el resto del tiempo está apagado. Así que el conducir solamente por un tiempo específico versus el periodo completo de la onda, pues sus eficiencias son mayores, ¿verdad?, porque su disipación de calor y pérdida es por menos tiempo que en los otros amplificadores que discutimos. Y entrando precisamente ese factor de disipación de potencia, pues sabemos que va a ser pequeña, como dijimos, por el poco tiempo el que el transistor está en condición on o prendido. En términos de la disipación de potencia, pues se define como el producto de voltaje por corriente, pero en este caso el voltaje que utiliza es el de colector emisor de saturación, y la corriente que utiliza es la de saturación. Así que cuando busco el promedio de esa potencia disipada, pues multiplico eso por el periodo de tiempo, ¿verdad?, en términos de por ciento que está on el transistor. El transistor está conduciendo en ese periodo de tiempo dividido entre el periodo, ¿verdad? Que esto es la potencia disipada. Y la próxima ecuación es la potencia disipada promedio, donde este parámetro, pues este es periodo, ¿verdad? Periodo de la señal. En términos de la potencia máxima de salida, pues en este caso la calculamos con esta fórmula de 0.5 por veces el cuadrado entre RC. Y la eficiencia, pues la definimos entre esa potencia de salida dividido entre esa potencia de salida más la potencia disipada en ese periodo de tiempo. Como ese valor va a ser pequeño, pues de ahí es que sale que la eficiencia de este tipo de amplificador, pues va a ser alta.
en los 90%. Tenemos una serie de gráficas, ¿verdad?, que demuestran ese comportamiento. Tengo la señal de entrada, ¿verdad? Y en los picos positivos es que se da, ¿verdad?, esta conducción, o es que el transistor está prendido o conduciendo, ¿verdad?, para efectos de la corriente de colector. Y la próxima gráfica, pues la que utiliza, que es la corriente de saturación, y obviamente pues se ve como unos pulsitos, ¿verdad?, porque está en saturación. Y que en estos periodos es que el transistor está conduciendo, y por tanto, como no es durante el ciclo completo de la onda, pues esas eficiencias pues tienden a ser bien altas, porque las pérdidas en esos momentos, ¿verdad?, son instantes de tiempo cortos, pues no son muchas. Si lo comparamos con uno clase A o clase AB. Aquí tenemos un problema de ejemplo de un amplificador clase C. Nos dice que es operado con una señal de 200 kHz, ¿verdad? Ya se está notando ahí señales de frecuencia de comunicaciones en los kilohertz, los 200 kilos omega. Nos dice que el transistor está on o prendido, conduciendo por un microsegundo del periodo total. Nos proveen información del voltaje de colector emisor de saturación y la corriente de saturación, y hay que calcular la potencia promedio de disipación y la eficiencia. Así que para eso utilizamos las fórmulas antes discutidas de potencia promedio de disipación, donde tengo ahí el periodo Ohm entre el periodo por la corriente de saturación por el voltaje de colector emisor de saturación. No me dan el periodo, pero me dan la frecuencia, así que 1 sobre la frecuencia, ahí consigo yo el periodo. En este caso, 1 sobre 200 kilos me da 5 microsegundos, que ese es el periodo de la señal. Así que aquí en la fórmula está conduciendo, ¿verdad?, por una quinta parte de ese periodo de la señal. Multiplicamos la corriente de saturación por el voltaje de colector emisor de saturación y nos da 4 miliwatts. Con la de potencia de salida, pues calculamos entonces la potencia de salida, 0.5 por 24 al cuadrado, que es el BCC entre 100 ohmios. Nos da 2.88 watts, así que dividimos los 2.88 más 2.88 más esa potencia disipada promedio, que es 4 mili, un poquito más. Y ahí nos da una eficiencia de 99%, que son eficiencias teóricas. Generalmente pues da menos de eso, pero están sobre los 90%. Y en este segundo ejemplito, pues aquí nos presentan otro amplificador clase C, donde aquí solamente nos dan que está prendido 10% del ciclo de entrada. No me dan información de la frecuencia, sí me da que es 10% del ciclo de entrada. También nos provee información del voltaje de colector emisor de saturación y la corriente de colector de saturación. Y aquí lo único que nos pide es calcular la potencia promedio de disipación. Así que utilizamos la fórmula de potencia promedio de disipación. Y esta información la tengo en por ciento, porque él está prendido por solamente 10%, ¿verdad?, del ciclo completo, que es 100. Así que 10 entre 100 es 100%, así que esto sería 0.1 por los 25 miliamperes de corriente de saturación por 0.18 voltios, que es el voltaje de colector emisor de saturación. Y la potencia de disipación promedio sería en este caso 0.45 miliwatts. En este caso pues no nos pidieron calcular la eficiencia. Así que con esto terminamos este tema de amplificadores clase C.